Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Chuza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conectar una sonda NTC como esta a SP utilizando SP Home. También veremos qué ventajas y desventajas tiene respecto a una sonda DS18B20, también conocida como Dallas, que os enseñé en un vídeo anterior. En esencia, una resistencia NTC, cuyas iniciales significan coeficiente de temperatura negativo, es una resistencia creada con un material que a medida que sube su temperatura, baja su resistencia eléctrica. Gracias a esta propiedad, midiendo su conductividad eléctrica en un determinado momento y aplicando una serie de cálculos, podremos calcular la temperatura a la que está expuesta. Aunque una sonda NTC y una sonda Dallas se utilizan para medir temperatura, su funcionamiento es totalmente distinto. Mientras que la sonda Dallas es un dispositivo digital, la sonda NTC es un sensor analógico. Esto conlleva ciertas ventajas y desventajas. Por un lado, como parte positiva, tenemos que la sonda NTC es extremadamente pequeña, como podéis ver, lo cual nos va a permitir utilizarla en zonas relativamente pequeñas. Asimismo, es capaz de soportar grandes temperaturas, superando perfectamente los 400 grados centígrados, por lo cual es bastante habitual encontrarla en dispositivos como impresoras 3D para medir la temperatura de la boquilla, que suele superar fácilmente los 200 grados. Finalmente, al ser un sensor analógico, podremos utilizarlo sin necesidad de usar un microcontrolador, lo cual puede ser útil para proyectos relativamente sencillos, como puede ser controlar la temperatura de un horno, para lo cual solo necesitaríamos un potenciómetro, un transistor y la propia sonda NTC. Con el potenciómetro podríamos regular la temperatura deseada y el transistor activaría la resistencia cuando sea oportuno. Lógicamente, no todos son ventajas. Al ser un sensor analógico, debemos utilizarlo junto con un divisor de tensión, lo cual va a complicar un poquito nuestro circuito. Además, para obtener una buena precisión no solo influye la calidad de la resistencia NTC, también influye la calidad de la resistencia de nuestro divisor de tensión y la calidad del GPIO analógico que utilicemos. En el caso de usar un SP8266, cuyo puerto analógico es bastante cutre, vamos a tener una precisión bastante mala. Finalmente, la NTC es una resistencia y por tanto cuando está conectada genera calor. Es por ello que debemos estar apagándola y encendiéndola continuamente para que la propia resistencia no se caliente a sí misma, con lo cual obtendríamos valores incorrectos. Ahora bien, ¿cómo leemos los datos? Lo primero a tener en cuenta es que la relación entre resistencia y temperatura no es lineal. Así, supongamos una resistencia NTC que a 25 grados nos devuelve 10 kΩ y a 50 grados nos devuelve 3,6, obtendremos que, por ejemplo, a 75 grados nos devuelve 1,4. Como veis, aunque han cambiado 25 grados entre cada uno, la proporción de la resistencia no ha sido igual. Esto es porque la resistencia NTC sigue la ecuación Steinhart-Hart. Sigue una ecuación. Afortunadamente, nosotros no vamos a tener que lidiar con esta ecuación, va a ser SP Home quien realice todos los cálculos. Sin embargo, para ello necesita una serie de datos que debemos proporcionarle. Estos son temperaturas de referencia, resistencias de referencia y la constante B. Cuando vaya a comprar la sonda NTC en cualquier tienda, deberían apareceros estos datos. Sin embargo, si habéis sacado la sonda de algún dispositivo o de una impresora 3D vieja, por ejemplo, y no las tenéis, os enseñaré un método alternativo con lo cual, proporcionándole una serie de valores a SP Home, este podrá calcular más o menos los valores a utilizar. No tendréis tanta precisión, pero al menos podréis utilizarlo. Con esto aclarado, vamos a realizar el montaje. Para ello necesitamos nuestra sonda NTC, una protoboard, unos cables, un SP32, en mi caso un Lolin, y una resistencia para el divisor de tensión. En mi caso he utilizado una de 50 ohmios, porque la he medido y en verdad marca 51. Vamos al montaje. Bien, con nuestro montaje ya realizado, el siguiente paso es instalar SP Home. Si no conocéis SP Home, os dejo un enlace en la descripción con un vídeo donde os explico todo desde el principio. Una vez tengamos claro cómo funciona, vamos a SP Home, nuevo dispositivo, vamos a llamarlo NTC. Siguiente, saltamos este paso, seleccionamos nuestra placa y saltamos de nuevo. Damos a editar y lo primero que tenemos que hacer es crear un sensor analógico que va a leer el voltaje. Si no sabéis cómo funcionan los sensores analógicos, también os voy a dejar un enlace en la descripción. Creamos un sensor analógico, sensor, platform, ADC, ID, voltaje NTC, en pin GPIO 33, seleccionamos la atenuación de 11 y ahora tenemos que desactivar el intervalo de actualización, ya que nosotros vamos a realizarlo de forma manual, primero activando la alimentación y después realizando la lectura. Update interval never. De esta forma no se va a actualizar por sí mismo, seremos nosotros quien debamos actualizar el componente cuando nos interese.
Ya tenemos nuestro voltaje, pero lo que nos interesa realmente es la resistencia. Para ello vamos a usar el divisor de tensión junto al componente de resistencia, también explicado anteriormente. Platform, resistencia, seleccionamos el sensor, voltaje NTC, le ponemos el ID, resistencia NTC, en configuración ponemos que es upstream y el valor de la resistencia, en mi caso, aunque la vendían como 50 kiloohmios, realmente es de 51, por lo cual le voy a poner 51 para conseguir la mayor precisión posible. 51 kiloohmios, y con esto ya tenemos la resistencia, pero lo que nos interesa es la temperatura, así que vamos a utilizar el componente NTC, que dándole la resistencia y los valores de nuestra NTC nos va a calcular la temperatura actual. Platform NTC, sensor el de resistencia, ya que es el que va a utilizar, nombre, temperatura, NTC. En este caso usamos el nombre en vez del ID, puesto que este campo sí nos interesa en nuestro Home Assistant. Y finalmente, en datos de calibración, introducimos los datos de nuestra sonda. Estos datos los debería proporcionar el fabricante. Si no lo tenéis dichos datos, después veremos el método alternativo para usar la sonda sin conocerlo. Lo primero es poner la temperatura de referencia, 25 grados. El circulito de grados no es el símbolo de la tecla 1, que ese es de primero. Este es el de grados. Si no sabéis escribirlo, os dejaré en la descripción para que podáis copiar y pegar. Ahora seleccionamos la resistencia de referencia. En mi caso, 100 kiloohmios. Y finalmente la constante B. 39,50. La mayoría de las sondas NTC tiene la temperatura y la constante iguales, y lo único que va a variar va a ser la resistencia, que suele ser de 10, 50 o 100, pero realmente puede tener cualquier valor. Estas son las más habituales. Una vez tengamos estos datos, lo que nos queda es controlar la alimentación de nuestra sonda NTC. Por lo cual vamos a añadir un output tipo GPIO, en ID vamos a llamarlo alimentación NTC, y seleccionamos el pin GPIO 32. Este es el pin al que hemos conectado la alimentación de nuestra sonda NTC. Lo que vamos a hacer es encender, hacer la lectura y apagar, evitando que se quede la sonda NTC encendida permanentemente y poco a poco vaya calentándose. Para realizar esta tarea necesitamos usar un intervalo. Un intervalo realmente es un componente que va a lanzar una pequeña automatización cada X tiempo. Componente interval, interval 10 segundos. Y ahora ponemos then para indicar qué queremos que realice. Primero, encender una salida, alimentación NTC. El siguiente paso es actualizar el componente, component update, y seleccionamos voltaje NTC. Los otros dos componentes se actualizarán de forma automática cuando se actualice el voltaje. Y finalmente apagamos la alimentación. De esta forma, cada 10 segundos se va a encender la alimentación, se va a actualizar el componente y se va a apagar, evitando que quede encendida de forma permanente. Una vez tengamos esto, guardamos, seleccionamos instalar, conectado a este dispositivo, USB y conectar. Esperamos unos segundos y lo tenemos hecho. Bien, ya ha terminado de instalarse. Así que pulsamos Close, vamos a notificaciones, nos aparece que ha descubierto un nuevo dispositivo, Checkout, y lo configuramos. Veamos, y ya tenemos nuestro dispositivo configurado. Vamos a SP Home, damos nuestro dispositivo y como veis marca 21,3, que en este termómetro me marca 21,1, así que más o menos podemos considerar que está marcando bastante bien. Con esto ya tendríamos nuestra sonda hecha. De hecho, con agarrarlo un poco con los dedos veréis que va subiendo la temperatura. Vemos que ya está en 27 grados, 28. Consideramos que tenemos una buena medición. El problema es lo que comentábamos antes, y si no tenemos estos datos de calibración. Bien, pues existe una forma para calcularlo. Vamos a necesitar botes con agua a diferentes temperaturas, un termómetro, bien digital o bien analógico, con el que midamos exactamente la temperatura del agua y nuestra sonda NTC. Para obtener los datos de resistencia, vamos a ir a SP Home y vamos a darle un nombre al valor de resistencia para que nos devuelva dicho valor. Vamos a SP Home, editar, y en la resistencia vamos a activar el nombre de resistencia NTC y vamos a eliminar el sensor NTC, puesto que se supone que no lo tenemos. Lo borramos y pulsamos en guardar, instalar,
Bien, ya tenemos todos los materiales que necesitamos para nuestra calibración. Lo primero que necesitamos es un termómetro, en este caso voy a usar un multímetro con opción de termómetro con su correspondiente sonda. También tenemos nuestra sonda NTC y dos vasos, uno con agua muy caliente y otro con agua muy fría. ¡Ay! Demasiado caliente. ¡Ay! Demasiado frío. No hace falta ser un genio. Lo que vamos a hacer es colocar la sonda debajo de los vasos, no dentro, puesto que estas sondas no están preparadas para meterse en agua. Si tuvieseis sondas que se puedan meter en agua, pues lo ponéis dentro, que la medición va a ser mejor. Y vamos a tomar las tres medidas, una debajo del vaso de agua caliente, otra debajo del agua fría y otra a temperatura ambiente. Vamos a anotar tanto la temperatura como la resistencia que estamos marcando. Por ejemplo, ahora que está a 21 grados en temperatura ambiente, tenemos una resistencia de 118,4 kiloohmios. Pues lo apuntamos y ahora colocamos la sonda debajo del vaso de agua caliente. Vemos que va subiendo la temperatura y poco a poco irá bajando la resistencia. Cuando ambos valores estén estabilizados, lo anotaremos. Ya se han estabilizado los valores, tenemos 50 grados y 33,7 kiloohmios. Ahora debemos introducirlo debajo del agua fría para ver sus valores. Lo sacamos y los colocamos debajo del vaso de agua fría. Eliminamos cualquier resto de humedad para que no altere la medición. Y ahora esperar un minuto hasta que se estabilice. Bien, ha pasado un rato y tenemos 9 grados y 186,7 kiloohmios. Lo apuntamos y ya podemos realizar la calibración. Ahora vamos de nuevo a SP Home, editamos y creamos de nuevo el sensor. Escribimos Platform, NTC, nombre, temperatura calibrada, sensor, resistencia NTC y calibración. Ahora debemos escribir los datos de calibración. Para eso escribimos guión, 118,4 kiloohmios equivalen a 21 grados, 32,7 kiloohmios equivalen a 50 grados y finalmente 186,7 kiloohmios que equivalen a 9 grados. Con estos datos podemos volver a instalar y va a utilizarlos para generar nuestra temperatura. Seleccionamos inalámbricamente y esperamos unos minutos. Ya ha terminado de instalarse, pulsamos Stop, Ajustes, Dispositivos y Servicios, SP Home y Dispositivos. Y vemos que la temperatura calibrada da 21,6 y aquí mismo me está marcando 21,1. Como veis, más o menos funciona. Dependerá mucho de la precisión que hayamos tenido al medir los valores, pero para unos pequeños inventos puede ser más que suficiente. Aún así, siempre recomiendo que busquéis los valores propios de referencia, vais a obtener unas mediciones mucho mejores. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, la utilizar esta sonda es un poco más complejo que usar la ATS-18B20 y además tendremos una precisión bastante menor, pero en algunos casos puede ser la única opción. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un termo con una sonda de este tipo. Gracias a SP Home podríamos medir los valores que va devolviendo la resistencia y compararlos con los valores que devuelve el termo. Una vez tengamos hecha nuestra tabla de equivalencia, podríamos tener en Home Assistant la temperatura de nuestro termo y realizar así una serie de modificaciones como puede ser apagar y encender cuando corresponda. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.